Buenas noches, amados del Señor, que la protección de Jehová me los cubra desde la coronilla hasta la planta de los pies. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de la hermenéutica 301. Esta es hoy nuestra primera clase, lección 1. Quiero aprender hoy, o aprendamos, qué es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15. Ordena a los creyentes que se involucren en la hermenéutica. Mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que, escuche bien, usa bien la palabra de verdad, que usa bien. O sea, cuando tú haces una buena interpretación de la palabra, haces una buena exégesis, haces una buena hermenéutica, va a interpretar y va a hacer una buena homilética. Cuando estés enseñando la palabra a tu congregación, cuando estés enseñando la palabra en los grupos familiares, cuando estés enseñando la palabra a otras personas, para que esa palabra llegue al corazón y haga y tenga que hacer o haga lo que deba hacer en el corazón de esa persona y sea transformado o transformada y llevada a un nuevo nivel de fe. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, escuche bien, interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. La ley más importante de la hermenéutica bíblica es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Hemos de entender la Biblia en un sentido normal o claro, a menos que el pasaje obviamente esté destinado a ser simbólico o si se usan figuras literarias que hemos visto ya en el pasado en la hermenéutica 101. Hemos de entenderla como unas figuras literarias o algo simbólico, pero también la Biblia debe ser en un sentido normal o claro. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Quiero que entienda bien esto. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Te lo quiero poner en otro ejemplo, en Marcos 8:19. Por ejemplo, cuando Jesús habla de haber dado de comer a 5,000 personas en Marcos 8:19, la ley de la hermenéutica dice que deberíamos entender de manera literal el número 5,000. Había una multitud de personas hambrientas que sumaban 5,000 y un Salvador milagroso los alimentó con pan y pescado verdadero. Cualquier intento, escúchame bien, cualquier intento de espiritualizar el número de personas o negar un milagro literal es hacer una injusticia con el texto e ignorar el propósito del lenguaje, el cual es comunicar. Algunos exponentes de la palabra, algunos intérpretes cometen el error de intentar leer entre las líneas de las escrituras para inventarse significados esotéricos que realmente no están en el texto. Como si cada pasaje tuviera una verdad espiritual escondida que debemos tratar de descifrar. La hermenéutica bíblica nos mantiene fieles
al significado que pretendía darse de las Escrituras y nos aleja de simbolizar versículos bíblicos que debemos entender literalmente. Hay versículos bíblicos que se deben entender literalmente. Hay versículos. Una segunda ley fundamental de la hermenéutica bíblica es que debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Interpretar un pasaje históricamente significa que debemos tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. Por ejemplo, para entender plenamente el viaje de Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, debemos investigar la historia de los asirios en relación con Israel. Para interpretar un pasaje gramaticalmente, estoy hablando de dos maneras: históricamente, en Jonás 1:3, y ahora para entenderlo gramaticalmente, se necesita seguir las reglas de la gramática y reconocer las diferencias del hebreo y del griego. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, las reglas de la gramática dicen que las palabras Dios y Salvador son términos paralelos y ambos están en unión a Jesucristo. En otras palabras, Pablo claramente llama a Jesús nuestro gran Dios. Interpretar un pasaje contextualmente implica considerar el contexto de un versículo o de un pasaje cuando se intenta determinar el significado. El contexto incluye los versos que están antes y después del texto. El capítulo, el libro, en un sentido más amplio, toda la Biblia. Toda la Biblia. Por ejemplo, muchas declaraciones confusas en el libro de Eclesiastés tienen un sentido más claro cuando se mantiene en el contexto. El libro de Eclesiastés está escrito desde la perspectiva terrenal, mencionado como debajo del sol, Eclesiastés 1:3. De hecho, la frase debajo del sol se repite alrededor de 30 veces en el libro, estableciendo el contexto para todo lo que es vanidad en este mundo. La tercera ley de la hermenéutica bíblica es que la escritura siempre es la mejor intérprete de la escritura. Por esta razón, siempre comparamos la escritura con la misma escritura. Cuando se intenta determinar el significado de un pasaje, te voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué digo que escritura con escritura? La condenación de Isaías respecto al deseo de Judá de buscar la ayuda de Egipto y poner su confianza en una fuerte caballería. Esto lo encontramos en Isaías 31:1. Estuvo motivada en gran parte por orden expresa de Dios de que su pueblo no fuera a Egipto a buscar caballos. Y esto está en Deuteronomio 17:16. Algunas personas evitan el estudio de la hermenéutica bíblica porque equivocadamente cree que limitará su capacidad de aprender nuevas verdades de la palabra de Dios, o que apagarán la iluminación del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras. Pero sus temores no tienen fundamento. La hermenéutica bíblica es acerca de cómo encontrar la correcta interpretación del texto inspirado. El propósito
de la hermenéutica bíblica es que nos protege de hacer una mala aplicación de las escrituras o de tener una inclinación a cambiar nuestra comprensión de la verdad. Wow, quiero repetir. El propósito de la hermenéutica bíblica es que nos protege de hacer una mala aplicación y una mala interpretación de las escrituras o de tener una inclinación a cambiar nuestra comprensión de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Queremos ver la verdad, conocer la verdad y vivir la verdad. Lo mejor que podamos para poder entender esto es la hermenéutica bíblica, porque esto es vital. Pero ¿cómo podemos entender entonces, al hacer una hermenéutica bíblica, de saber cuáles partes de la Biblia se aplican para nosotros en la actualidad? Una buena pregunta para ti, amigo y hermano que me estás escuchando. ¿Cómo podemos saber qué partes de la Biblia se aplican para tu vida, para mi vida, en la actualidad? Hay muchos de los malos entendidos ocurren cuando catalogamos mandatos que deberíamos estar siguiendo como específicos de una época, aplicable únicamente para la audiencia original, o adoptamos mandatos específicos para una audiencia determinada como verdades eternas. Entonces, ¿cómo discernimos la diferencia? Lo primero que debemos considerar es que el canon de las Escrituras fue cerrado al final del primer siglo después de Cristo, lo que significa que la mayor parte de las Escrituras, si no toda la Biblia, no fue originalmente escrita para nosotros. ¡Wow! Los autores tuvieron en mente la audiencia de su época y probablemente no tenían idea de que sus palabras serían leídas por gente de todo el mundo siglos más tarde. Eso debe motivarnos a ser muy cuidadosos cuando interpretamos la Biblia para los cristianos de la actualidad. Parece ser que mucha de la predicación contemporánea está tan preocupada por la relevancia que tratamos la Biblia como si fuera un lago del cual pescamos aplicaciones para los cristianos de hoy. Y esto se hace a expensas de la interpretación y exégesis correcta. Las tres principales reglas, vuelvo y te repito, de la hermenéutica, el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Primero, el contexto. Segundo, el contexto. Tercero, el contexto. Antes de que podamos decirle a los cristianos del siglo XXI cómo se aplica la Biblia a ellos, primero debemos llegar a la mejor comprensión posible de que la Biblia quiso comunicar a su audiencia original. Si extraemos una aplicación que resultaría extraña para la audiencia original, hay una gran posibilidad de que no hayamos interpretado el pasaje correctamente. Una vez que tengamos la confianza de que ya comprendimos las diferencias, que ya comprendimos los significados del texto para sus oyentes originales, entonces necesitamos considerar las diferencias entre ellos y nosotros. ¿Cuáles son las diferencias del lenguaje? Primero, la cultura. Segundo, la geografía. Tercero, el lugar. Y cuarto, la situación. Todos estos aspectos tienen que tomarse en consideraciones
antes de hacer la aplicación. Una vez que entendamos las divergencias de nuestras culturas, podremos encontrar las similitudes entre la audiencia original y la audiencia actual. Finalmente podremos así encontrar la aplicación para nosotros en este tiempo y en esta situación. También es importante el hecho de que cada pasaje solo tiene una interpretación correcta. Puede tener una gama de aplicaciones, pero solo una interpretación. Esto significa que algunas aplicaciones son mejores que otras. La aplicación que esté más cercana a la interpretación correcta es una mejor aplicación para el texto. Te quiero hablar algo muy importante para que tú entiendas todo lo que te estoy diciendo en este hermenéutica 301, que es más profunda que la hermenéutica 101. La aplicación más cercana, que es más cercana a la interpretación correcta, es una mejor aplicación del texto. Quiero repetírtelo. La aplicación que esté más cercana a la interpretación correcta es una buena, mejor aplicación del texto. Voy a darte un ejemplo. Muchas veces he predicado muchos sermones basados en Primera de Samuel 17, la historia de David y de Goliat. Y todos la conocemos. ¿Qué implica? Vencer los gigantes en tu vida. Pero apenas tocan los detalles de la narrativa y van directo a la aplicación, lo que usualmente incluye alegorizar a Goliat con una dificultad o situaciones intimidantes que debemos vencer por fe. También hay intentos de alegorizar las 5 piedras lisas que David recogió. Estos sermones usualmente concluyen exhortándonos a ser fieles como David. Si bien estas interpretaciones arman sermones atractivos, es dudoso que la audiencia original hubiese recibido ese mismo mensaje de esta historia en la aplicación que le estamos haciendo hoy. Antes de que podamos aplicar la verdad de 1 Samuel 17, debemos entender algo muy importante. Debemos saber cómo lo entendió la audiencia original. Y eso significa determinar el propósito general de 1 Samuel como un libro. Sin entrar en una exégesis detallada, solo digamos que no se trata de desafiar a los gigantes en tu vida. Eso puede ser una aplicación distante del pasaje, pero como interpretación es ajena al texto. Dios es el héroe de la historia y David es su instrumento elegido para traer la salvación a su pueblo. Quiero que entienda bien eso. Dios es el héroe de esta historia y David es el instrumento elegido para traer la salvación a su pueblo. La historia contrasta al rey del pueblo, es decir, de Saúl, como rey de Dios, con el rey de Dios de David. Y también prefigura lo que Cristo, el hijo de David, haría al proveer nuestra salvación. Otro ejemplo común a interpretar sin considerar el contexto de Juan 14, 13, 14. Al leer este verso fuera del contexto, parecería indicar que si le pedimos a Dios cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa, la recibiremos en tanto usemos la fórmula en el nombre de Cristo.
Aplicando las reglas de una hermenéutica apropiada a este pasaje, vemos que Jesús le está hablando a sus discípulos en el aposento alto la noche en que fue traicionado. La audiencia inmediata son los discípulos. Esto es en esencia una promesa para los discípulos de Jesús de que Dios proveería los recursos necesarios para que ellos llevaran a cabo sus ministerios. Es un pasaje de consuelo, porque Jesús pronto los dejaría. ¿Hay una aplicación para los cristianos del siglo XXI o para los siguientes siglos? Sí, desde luego. Si oro de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, Dios nos dará lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad en y a través de nosotros. Además, la respuesta que tengamos siempre glorificará a Dios. Lejos de darnos cualquier cosa que deseemos, este pasaje nos enseña a sujetarnos a la voluntad de Dios en oración, ya que Dios siempre proveerá lo que necesitemos para llevar a cabo su perfecta voluntad. La interpretación bíblica apropiada es construir sobre los siguientes principios. Primero, el contexto. Para entender plenamente, comienza por lo pequeño y extiéndete hacia afuera. Verso, pasaje, capítulo, libro, autor y testamento o pacto. Segundo, tratar de comprender cómo habría entendido el texto la audiencia original. Si la audiencia original, mírese que la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué entendería la gente de ese entonces al ver a David haber matado a Goliat? ¿Qué interpretó la gente en su audiencia original? ¿Y cómo podemos interpretar eso hoy, en estos tiempos, para ti y para mí? Y poder hacer una aplicación y hacer una hermenéutica bíblica correcta. Tercero, considerar las diferencias entre tu cultura y la de la audiencia original. Tu cultura, no importa el país donde me estés escuchando, no importa, hay que entender la cultura del contexto original, cómo se aplicaría a la cultura de tu país, de tu nación, de tu región, de tu iglesia. El mismo texto de David y Goliat. Si un mandato moral del Antiguo Testamento es repetido en el Nuevo Testamento, considéralo una verdad eterna. Quinto, recuerda que cada pasaje tiene una sola y correcta interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones, algunas mejores que otras. Interpretación y aplicación son dos cosas totalmente diferentes. Sé siempre humilde y no olvides el papel del Espíritu Santo en la interpretación. Él ha prometido guiarnos a toda la verdad. Juan 16:13. Como antes habíamos mencionado, la interpretación bíblica es tanto un arte como una ciencia. Hay reglas y principios, y algunos de los pasajes más difíciles requieren más esfuerzo que otros. Debemos estar siempre abiertos a cambiar una interpretación si el Espíritu nos convence y la evidencia lo apoya.
quiero que quede muy clarito. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. Pero, ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? Más de uno se hace esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil entender, interpretar, aplicar, hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, una buena homilética? ¿Por qué? En diferentes grados, todos batallamos al tratar de entender la Biblia. Aún después de 2000 años de la historia de la iglesia, hay algunos versos y pasajes de la Biblia que dejan aún a los más brillantes eruditos de la Biblia especulando sobre su correcto significado. Pero, ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? ¿Por qué se necesita tanto esfuerzo para entender total y correctamente la Biblia? Antes de intentar responder, hay que decir que Dios no la comunicó confusamente. No. El mensaje de la palabra de Dios es perfectamente clara. La razón por que la Biblia a veces resulta difícil de entender es porque somos seres pecaminosos. El pecado nubla nuestro entendimiento y nos lleva a torcer la Biblia a nuestra propia conveniencia. Hay muchos factores que pueden hacer que la Biblia sea difícil de entender. Primero, hay una diferencia en el tiempo y la cultura. La Biblia fue escrita entre 3400 y 1000 años antes de nuestra era. La cultura en la que la Biblia fue escrita era muy diferente a la mayoría de las culturas existentes en la actualidad. Las acciones de pastores nómadas del año 1800 antes de Cristo en el Medio Oriente a menudo no tienen mucho sentido para los programadores de computadoras del siglo XXI y de los siglos venideros en América y en el mundo entero. Es crucialmente importante que cuando tratemos de entender la Biblia, reconozcamos la cultura en la que fue escrita. Segundo, la Biblia contiene diferentes tipos de literatura. Incluye historias, leyes, poesías, canciones, literatura de sabiduría, profecía, cartas personales y literatura apocalíptica. La literatura histórica debe ser interpretada de forma a la literatura de sabiduría. La poesía no puede ser entendida de la misma forma que los escritos apocalípticos. Una carta personal, mientras que para nosotros tiene un significado en la actualidad, puede tener una aplicación diferente de la que tuvo para sus receptores en aquellos principios, o los receptores originados, o los receptores en quien iba cuando Pablo mandaba a Éfeso, a Corintios, a Tiatira, a las iglesias. En ese momento, la interpretación para ellos y la aplicación para nosotros hoy son totalmente diferentes. El reconocer que la Biblia contiene diferentes géneros es vital para evitar confusión y malos entendidos. Todos somos pecadores. Hay que entenderlo eso. Todos cometemos errores. Por más que nos esforcemos por no leer nuestras ideas preconcebidas en la Biblia, es inevitable que todo lo hacemos ocasionalmente. Tristemente, en algún punto, todos malinterpretamos un pasaje debido a una suposición de lo que puede o no puede significar. Cuando estudiamos la Biblia, debemos pedirle a Dios que quite nuestras ideas y nos ayude a una interpretación o a interpretar su palabra independientemente de nuestras presuposiciones. A menudo esto es difícil, porque para admitir que estemos predispuestos, necesitamos tener humildad y una disposición para admitir nuestros errores.
Pero de ninguna manera son únicamente estos 3 pasos lo que se necesita para entender apropiadamente la Biblia. Se han escrito libros enteros sobre hermenéutica bíblica, la ciencia de la interpretación de la Biblia. Sin embargo, estos pasos son un excelente comienzo para entender la Biblia. Debemos reconocer las diferencias culturales entre nosotros y la gente de los tiempos bíblicos. Debemos tomar en consideración los diferentes géneros de literatura. Debemos esforzarnos por permitir que la Biblia hable por sí misma y no permitir que nuestras presuposiciones contaminen nuestra interpretación. Y para terminar, quiero decirte, terminar esta primera clase, entender la Biblia puede ser a veces una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Recuerda, si eres un creyente en Jesucristo, el Espíritu de Dios que habita dentro de ti, porque lo dice Romanos 8:9, el mismo Dios que inspiró la Escritura es el mismo Dios que abrirá en tu mente a la verdad y el entendimiento de su palabra si te apoyas en él. Esto no es decir que Dios siempre lo hará fácil. Dios desea que investiguemos su palabra y exploremos a fondo sus tesoros. Entender la Biblia no puede ser fácil, pero es inminentemente provechoso. Yo quiero que esta noche tú digas conmigo simplemente: Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para poder interpretar correctamente tu palabra. Enséñame a hacer una hermenéutica bíblica correctamente. Hoy comenzamos un ciclo de conferencias o de enseñanzas para que podamos entender correctamente la palabra de Dios. Prepara tu corazón, prepara tu mente para que podamos entendernos de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios va a transformar tu vida y de aquí en adelante aprenderemos a hacer una correcta interpretación. Dios te lo bendiga.